Somos QTN. Hola, hola, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a una edición más del programa Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Y como siempre, de manera ritual, les recuerdo que la expresión latina Sapere Aude significa atrévete a saber, atrévete a pensar, atrévete a conocer. Es por lo tanto un desafío, es una instigación y es una exhortación también, pero sobre todo es un desafío. Atrévete a saber. Entonces, bueno, para hoy hemos escogido un escritor, un poeta de prestigio universal, una de las voces más universales que ha producido la literatura, y me refiero al gran Rubén Darío, sí, el gran poeta de las Américas, el gran poeta nicaragüense, ese del cual un deslumbrado José Ortega y Gasset dijo alguna vez: Rubén Darío, indio divino, domador de palabras. Así se expresó de él: indio divino, domador de palabras. Le tenía la más grande admiración del mundo Ortega y Gasset. Y Ortega era un hombre que escribía extremadamente bien. Recuerden ustedes que Ortega decía que la claridad era la cortesía del filósofo. Y es en efecto, José Ortega y Gasset fue muy cortés, así vistas las cosas, escribió con claridad, con nitidez, ¿verdad? No era un filósofo oscurantista, impenetrable, no, es una filosofía muy accesible para todos y además escribía de manera muy hermosa. Ortega y Gasset era un prosista soberbio, extraordinario, de modo que el piropo que le hace Rubén Darío debe ser doblemente valorado viniendo de quien viene, ¿verdad? Indio divino, domador de palabras. Bueno, eso fue y eso será siempre Rubén Darío, una de las glorias de América Latina. Su nombre original era Félix Rubén García Sarmiento, Félix Rubén García Sarmiento. Pero a todos los miembros de su familia en donde él nació, en Metapa, Nicaragua, los conocían como los Rubénes. Entonces él usó el nombre Rubén, ¿verdad? Félix Rubén García Sarmiento, Rubén Darío. Es por lo tanto un seudónimo y muy bello, Rubén Darío, Rubén Darío. Una sonoridad, una musicalidad muy linda, ¿verdad? Más lindo que Félix Rubén García Sarmiento, por el amor de Dios. No me canso de decirlo. Un lindo nombre es un mero accidente. Un lindo seudónimo es ya una creación y en cierto modo un primer poema. Saber darse uno así mismo un lindo nombre, ¿verdad? Gabriela Mistral en lugar de Lucila Godoy, Pablo Neruda en lugar de Ricardo Neftali Reyes, Gérard de Nerval en lugar de Gérard Labruni, y así tantos, ¿verdad? Ana Istarú, nuestra querida Ana Istarú en lugar de Ana Soto. Y bueno, Stendhal en lugar de Louis Bale, Stendhal. Sí, un seudónimo es ya un enorme acierto y un primer paso en la dirección de la belleza literaria, algo que debemos de valorar, debemos de apreciar. Es el primer gesto con el cual un autor se autoinstaura en la República de las Letras, como dirían los enciclopedistas franceses del siglo XVIII. Entonces, Rubén Darío, que se llamaba Félix Rubén García Sarmiento, nació en Metapa, Nicaragua, en 1867 y murió también en León, Nicaragua, en 1916. Vivió apenas 49 años. Repito, nació en Metapa en 1867, murió en León en 1916. Para ponerlo en contexto, diremos que es rigurosamente contemporáneo de Claude Debussy, el padre del impresionismo musical francés y uno de los más grandes compositores de que se guarda memoria. Debussy nació en 1862 y murió en 1916. Murió el mismo año que Darío, en 1916, y nació 5 años antes que Darío, en 1862, siendo que nuestro poeta nació en el 67. Y sí, murió a los 49 años, víctima de una cirrosis atrófica, de una hepatitis, de una completa disfunción hepática, ¿verdad? Insuficiencia hepática provocada por
por el alcoholismo. Enorme, enorme figura la de Rubén Darío, enorme figura. En algún momento, hacia el final de su vida, escribió esto, que se los leo, es su testimonio, para que se den una cuenta del tipo de sensibilidad, del tipo de, como diría Unamuno, de sentimiento trágico de la vida que Unamuno quedaría arrastró durante toda su vida. Si hay, porque ese famoso libro de Miguel de Unamuno, su más importante ensayo filosófico del sentimiento de la vida en los hombres y en los pueblos, en las naciones. Bueno, Rubén Darío encarnó perfectamente ese sentimiento trágico de la vida del que habla Unamuno, y por eso quiero leerles este parrafito que es del propio Rubén Darío. Darío escribió mucho sobre sí mismo. Recuerden que tiene un libro que se llama Biografía de Rubén Darío por Rubén Darío, es una autobiografía. Se retrató mucho en su poesía. Escribió con sangre, no hay duda, con lágrimas, con sudor, con bilis, con ácido pancreático. Es una literatura muy visceral, muy entrañable. Y escribió esto sobre su vicio con el alcohol. Dijo: las cosas que me suceden son consecuencias naturales del alcohol y sus abusos, también de los placeres sin medida. He sido un atormentado, un amargado de las horas. He conocido los alcoholes todos, desde la India, los de Europa, hasta los americanos, y los rudos y ásperos alcoholes de Nicaragua. Todo dolor, todo veneno, toda muerte. Mi fantasía, a veces en crisis, sufre la epilepsia que producía ese veneno del cual estoy saturado. Me siento entonces agresivo, feroz, con un instinto de destruir, de matar. Así me explico los grandes asesinatos cometidos por el licor. Eso dice de sí mismo Rubén Darío, y hasta que estoy estremecido leyéndolo. Me siento agresivo, feroz, con un instinto de destruir, de matar. Bueno, sí, y se autodestruyó. En efecto, se automató. La muerte de Rubén Darío equivale a un proceso de lento, paulatino, terrible suicidio, ¿verdad? Progresivo a través del alcohol. Y sí tuvo además un intento de suicidio anteriormente, ya desde su juventud había hecho un intento de suicidarse. Así que existió siempre esa pulsión de muerte. Coqueteó mucho con la muerte de Rubén Darío, coqueteó con el tánatos, con la pulsión de muerte, y terminó por autodestruirse. Esa ferocidad destructiva, ¿verdad?, a la que se refiere, terminó volviéndola contra sí. Es el escorpión que se inocula su propia ponzoña, ¿verdad?, atrapado en el círculo de hierro, de fuego. Se inoculó con su propia ponzoña, con sus miles de licores, que los conoció todos, como dice, y terminó destruyendo su hígado y muriendo a los 49 años. Está enterrado en la Catedral de León, y una linda, quienes han ido por allá lo sabrán, un lindo túmulo funerario con una linda estatua, y ahí reposa el más grande poeta que ha producido Latinoamérica. Bueno, eso fue en suma la vida de Félix Rubén García Sarmiento. Tuvo, bueno, no lo olvidemos. Rubén Darío se casó en primera instancia con una costarricense, por Rafaela Contreras, que era de suyo una gran escritora. Rafaelita Contreras contrajeron matrimonio en 1891, con el infortunio de que Rafaela Contreras murió 2 años después, en 1893, con tan solo 23 años de edad. Había nacido en 1869, Rafaela Contreras muere en 1893, no llegó a los 24, murió temprano en el año 1893, con solo 23 años de edad, producto de un derrame cerebral. Intentaron operarla, ¿verdad?,
remover el derrame cerebral, pero por supuesto estamos hablando de 1893, murió a los 23 años de edad. Nos legó un muy importante libro, el primer libro escrito por una escritora modernista, en la línea de Rubén Darío, pero con una voz muy de ella, muy propia. El único libro que escribió Rafaela Contreras se llama Rêverie, nombre en francés. Rêverie quiere decir ensueño. Sí, ensueño. Rêve es sueño. Rêverie es ensueño. Atención que tiene la misma base léxica, la misma base etimológica de rêverie, dreamery o traumerai, son palabras que significan lo mismo, ensueño. Y es un volumen de 9 cuentos que empezó a escribir desde 1890. Le quedaban apenas 3 años de vida. Y nos legó ese libro de cuentos. Muy importante, poco estudiado, poco examinado. No ha sido objeto de la exégesis que merece Rafaela Contreras. Vamos a hablar de ella en este programa, se los prometo. Es una primera gran autora costarricense, extraordinaria. Se casó con Rubén Darío en la Catedral de Guatemala y murió, pobrecita, murió en Nicaragua, no murió ni siquiera en Costa Rica, murió en Nicaragua, y Rubén Darío estaba fuera del país. Rubén Darío fue un trotamundos, fue un correcaminos. Rubén Darío estuvo en todas partes, estuvo en México, en todo Centroamérica, particularmente en Guatemala, San Salvador, Nicaragua y Costa Rica, estuvo en Chile, estuvo en Argentina, estuvo en Uruguay, estuvo en Francia, fue embajador en Madrid, en Barcelona, en Bélgica, en Londres, estuvo en Italia, cielo santo, estuvo en el norte, estuvo en Washington, en Nueva York, en Florida, fue varias veces a los Estados Unidos. Era un trotamundos, y un trotamundos en una época en la que no había aviones, por el amor de Dios. Eran viajes en barco que duraban, qué sé yo, un mes, 3 semanas, por decirlo menos, de un litoral al otro, ¿verdad? Para pasar imagínense ustedes, para pasar de Costa Rica hasta, qué sé yo, hasta Southampton, Inglaterra, por ejemplo, o hasta Marsella, o hasta Barcelona. Eran viajes. Cuando ese tipo de viajes tenían todavía cierta aura épica, ¿verdad? Había algo épico todavía en los viajes. Hoy en día no. La estética del viaje se ha trivializado, se ha banalizado. Cualquier corredor de bolsa, cualquier oficinista atraviesa el océano Atlántico 5 veces en un mes de un lado para el otro o más, ¿verdad? Un avioncito que dura 10 horas en llegar de San José de Costa Rica a París, vuelo directo. Entonces, pero eran otras épocas. Rubén Darío era uno de esos hombres, como él me dice, ¿verdad? He sido un atormentado, un amargado de las horas, muy interesante, ¿verdad? Recuerden lo que decía Baudelaire en uno de sus poemas en prosa, que se llamaba Embriagaos de virtud, de vino o de poesía, a vuestra guisa, como queráis, pero embriagaos, para no sentir el tiempo que os esclaviza, que os convierte en galeotes, para no sentir el látigo del tiempo, de las horas que pasan embriagados. Eso lo dice Baudelaire. Bueno, ciertamente su discípulo Rubén Darío cumplió muy bien con los preceptos del maestro. Sí, he sido un atormentado, un amargado de las horas, un esclavo del tiempo, ¿verdad? Era un hombre al cual el paso del tiempo aterrorizaba, atormentaba, lo llenaba de angustia. Entonces, bueno, anduvo por todas partes del mundo. El problema es que era el tipo de gente que asume que cambiando de lugar va a cambiar de vida. Asume que cambiando la escenografía, el decor, los telones de fondo de su obra de teatro, asume que cambiando eso van a cambiar su mundo interno. Asumen que el cambio va a ser de orden aferente, de afuera hacia adentro, ¿verdad? De afuera hacia adentro. Cambiando mi universo externo, voy a cambiar mi universo interno. Pero esto no suele ser el caso. Es un tipo que
creencia o de razonamiento incorrecto. Como decía el gran Jean Cocteau, no por cambiar de castillos va uno a cambiar de fantasmas. Atención, no por cambiar de castillos va uno a cambiar de fantasmas. Bueno, Rubén Darío no pudo cambiar de fantasmas. Siguió perseguido por ellos por doquier anduvo. Y lo derrotaron. Lo derrotaron, pero no sin que él vendiera muy caro su vida. La vendió con una cantidad enorme de literatura de primerísima orden, y no solo poesía. Es muy importante que el mundo entienda, Darío tiene una enorme cantidad de obra prosística, y de enorme factura. Su primer libro, Los Raros, que es de 1886, escrito a los 24 años de edad. Perdón. Escrito a los 17 años de edad, 19 años de edad, en el 1886 fue escrito. Sí, si nació en el 67, son 19 años de edad, en efecto, sí. Ese primer libro, Los Raros, es prosa y habla de una serie de escritores, de poetas malditos, como lo fue él. Rubén Darío obedece claramente al esquema del malditismo, del poeta maldito. ¿Qué es un poeta maldito? Bueno, un poeta maldito es, por ejemplo, Baudelaire, François Villon, Edgar Allan Poe, Valle Inclán, Alfred de Musset, sin duda, Becker, Espronceda y, sin duda, Rubén Darío, ¿verdad? Poetas que en los peores momentos de sus vidas supieron lo que era rodar por los caños, amanecer inconscientes en una mesa de una sórdida taberna en alguna banlieue, en algún barrio de mala muerte de alguna ciudad, ¿verdad? Supieron lo que era revolcarse con prostitutas, pedir limosna, delirar con el hashish, con el láudano, con el opio, con todo tipo de alcoholes, fumadores además, poetas malditos llenos de una especie de furor autodestructivo, casi todos ellos. No en vano, los poetas favoritos de Rubén Darío fueron Verlaine y Baudelaire. Baudelaire es el padre de todos. Charles Baudelaire, cuando publica en 1857 sus Flores del Mal, Les Fleurs du Mal, 1857, crea una nueva estética poética y descubre la nueva América poética. Ese es el gran punto de ruptura. Esa es la fecha que ustedes deben recordar. Porque todo lo que llamamos modernismo, todo lo que llamamos parnasianismo, simbolismo y lo que ustedes quieran, todos los ismos que quieran, nacen con Baudelaire en 1857. Por supuesto que la influencia de Baudelaire sobre Darío es muy perceptible, más quizás la de Paul Verlaine, porque Darío se sentía más cercano al mundo de Paul Verlaine. Paul Verlaine, absolutamente un desastre de ser humano, un poeta maldito si alguna vez lo hubo. Ese es de los que rodaban por los caños. Ese era del que fumaba hashish, ¿no? el láudano, opiáceos de toda suerte. Además, homosexual, pero homosexual en una época en que era muy difícil ser homosexual y homosexual no asumido. Se escapó con Arthur Rimbaud, también homosexual, por toda Europa anduvieron, fueron un escándalo, fue a parar a la cárcel Verlaine después de que le disparó 2 tiros a Rimbaud, que por dicha no fueron fatales, pero disparó 2 años, purgó 2 años en una cárcel. No, la biografía de Verlaine es terrible. Cuando estuvo en París, Rubén Darío conoció a Verlaine, logró contactarlo para una breve conversación, para una charla, para un café, pues Darío sentía veneración por Verlaine y con toda razón. Pero el encuentro fue muy decepcionante para Darío, muy decepcionante, quedó muy defraudado y no me sorprende. Con seguridad se topó a un Verlaine absolutamente intoxicado, emponzoñado por todos los venenos que acabo de mencionar. Era un hombre, no era un hombre sociable, era un hombre introvertido, huraño, agresivo, y cuando estaba alcoholizado era
3 veces más agresivo, de modo que el encuentro Verlaine-Darío, que tenía todo para ser una cosa memorable, una formidable colisión de supernovas, una colección de soles, más aún de galaxias, pero no fue, la pasó muy mal Rubén Darío. Su recuerdo de Verlaine es muy malo, pero repito, con absoluta certeza eso se debió a que Verlaine se tiene que haber presentado en estado de absoluta intoxicación etílica, ¿verdad? Completamente borracho. Entonces, bueno, Rubén Darío Ludo, por todas partes, fue un diplomático importantísimo, fue un gran periodista, escribió montones de cosas para La Nación, periódico de Buenos Aires, Argentina, era un corresponsal permanente de ese periódico. Uno de los grandes problemas de elaborar las obras completas de Rubén Darío, se han propuesto varias ediciones presuntamente de obras completas. El problema es que Darío dejó muchísima obra dispersa. Por doquier anduvo, publicó. Y prácticamente no publicó nada en su natal Nicaragua. Publicó mucho en Chile, Santiago de Chile, en Buenos Aires de Argentina, mucho en París, más aún en Madrid, mucho en Barcelona. Atención, lo que publicó en Nicaragua, en este momento no se me ocurre un solo libro que haya publicado en Nicaragua. Repito, sus principales editoriales que se disputaban sus obras a precio de oro, era un poeta muy reconocido, no le faltaron laureles ni reconocimiento, no se puede quejar no haber sido reconocido. Sus principales editoriales estaban en Madrid, Barcelona, Santiago, Chile, Buenos Aires de Argentina, y París. Ahí fue donde publicó, básicamente. Publicó también en San Salvador, en Guatemala. Casi nada publicó en Nicaragua. No, era una figura extraordinaria. Era un trotamundos, era un correcaminos, pero por la mala razón. Acuérdense ustedes aquel fragmento de las cartas a Lucilius, donde Lucilius narra su encuentro con Sócrates después de varios meses en que había andado recorriendo toda la cuenca mediterránea, lugares en aquella época considerados exóticos, el norte de África, Egipto, Persia, ¿verdad? Sicilia, Córcega, Cerdeña, en fin, todo el mar Eólico, el mar Jónico, todas las islas griegas, y regresa Lucilius y se topa a Sócrates, y Sócrates le dice: pero Lucilius, qué maravilla, qué alegría verte, tanto tiempo que anduviste recorriendo el mundo. Ese era el mundo a la sazón, ese era lo que se llamaba el ecumene, lo que se conocía, lo que estaba cartografiado y registrado en la geografía de la época, ¿verdad? Qué alegría verte después de tantas correrías por el mundo. ¿Y cómo te fue? Y Lucilio dice: muy mal, muy mal. Pasé muy triste, muy obseso, muy melancólico, todo el viaje. Y Sócrates lo vio tristemente y le dijo: pero amigo, por supuesto que eso tenía que ser así. Cometiste el error de viajar con ti mismo. Cometiste el error de viajar con ti mismo. Es decir, Lucilius no logró cambiar de fantasma por cambiar de castillo. Pasó por todos los castillos de la cuenca mediterránea y no logró cambiar. Se llevó los fantasmas adheridos a la piel del alma. Los demonios se los llevó en la valija, en la maleta de viaje llevaba los demonios. Entonces, es por supuesto, de nuevo, el cambio de decor, el cambio de escenografía no logró que eso de afuera hacia adentro cambiara lo que tenía en el fondo de su corazón. Pero algo así pasó con Rubén Darío, ¿verdad? Algo así pasó. Rubén Darío nunca escribió para el repertorio americano, por la sencilla razón de que Darío muere en el 16 y el repertorio americano es creado en 1918 por don Joaquín García Monge. El repertorio americano publicó quincenalmente con puntualidad religiosa dos revistas mensuales, desde 1918 hasta 1958, eso son 30 años. A ver, 18, 28, 38, 48, no, son de 1918, no, son 40 años, perdón. 40 años que estuvo funcionando el repertorio americano y si no siguió publicando fue porque murió don Joaquín García Monge, ¿verdad? Uno de los más extraordinarios costarricenses que hemos tenido,
más gloriosos hijos de nuestra patria, ese repertorio americano y sus 1181 ediciones. Todo el mundo escribió ahí, todo el mundo, pero Rubén Darío no. Lo que sí sucedió es que mucha gente escribió sobre Rubén Darío en el repertorio americano, pero mucha gente. El repertorio americano tuvo las plumas más prestigiosas de su época, ¿verdad? José Martí, José Vasconcelos, Gabriela Mistral era la que más escribía, Leopoldo Lugones, imagínense qué figura extraordinaria. Tuvo figuras de primerísima línea. Sí, claro, el repertorio americano, pero Rubén Darío nunca escribió en el repertorio americano. Era corresponsal de varios periódicos, en particular de La Nación de Buenos Aires, Argentina. Decía que uno de los problemas de crear una edición de las obras completas de Rubén Darío es que no cesan de aparecer en bibliotecas, en viejos folios que han recogido el polvo de los siglos, no cesan de aparecer recortes, publicaciones, obra de él totalmente. Era un estallido de literatura, una diáspora de cosas que quedaron perdidas por todas partes. Yo creo que nunca se va a lograr, y lo digo con tristeza, una verdadera edición crítica de las obras completas de Rubén Darío, porque nadie habría que crear todo un trabajo colegiado con muchos investigadores que se fueran a buscar en las bibliotecas y en los archivos de los periódicos de todos los países donde anduvo Rubén Darío a ver qué aparece de él. Porque era muy prolífico, ¿verdad? Y era internacional. Es un autor que escribió muchísimo por todas partes del mundo. Entonces es muy difícil. Rubén Darío era no solo el gran poeta que conocemos, sino también, insisto, un prosista egregio. Su prosa es de inmensa calidad. Ya una vez en este mismo programa analizamos un cuentito de él, El pájaro de la felicidad. Ese lo analizamos ya. Y era un cuentito corto, pero muy lindo, muy lindo. Y volveremos a su obra prosística. Pero claro, el mundo lo recuerda más que nada como poeta, pero también fue un diplomático de altos vuelos, fue diplomático en varios países, o agregado cultural en varios países, sobre todo en Madrid, España, pero también en Francia. Entonces hay una carrera diplomática que jalona su producción literaria, digámoslo así, que aparece por todas partes. Y era también un periodista cotizadísimo, ¿verdad? Cotizadísimo, y además el autor de libros como, caramba, los versos, los abrojos, que son sus primeras obras poéticas del 87, las dos, de 1887, y luego viene Azul, de 1888, que esa es la obra consagratoria que hace que alguna gente corra a decir que es el comienzo del modernismo. No es un término que me guste, esto de modernismo. Si se habla del modernismo como contraposición al romanticismo, es un error, porque entre el romanticismo y el modernismo estuvo el parnasianismo y el simbolismo. Entonces no es como que Rubén Darío quebró con la estética romántica y descubrió una cosa totalmente. No, en primer lugar, el romanticismo no lo matan así nomás. El romanticismo todavía se cultiva al día de hoy, y lo seguirían cultivando un montón de escritores a todo lo largo del siglo XX, y en Rubén Darío son perfectamente perceptibles, y lo vamos a ver ahora, todas las trazas, toda la ética, toda la estética, todo el imaginario del romanticismo. Entonces no siento que Rubén Darío haya sido un punto de ruptura, un punto de inflexión. Rara vez en la historia del arte se dan esas fracturas tan radicales, no. Las cosas se imbrican unas en otras, se concatenan unas con otras. Todavía hay un alto coeficiente del romanticismo que pervive en la poesía de Rubén Darío. Si bien sí crea otro tipo de estética, pone su énfasis y su preocupación en otros aspectos del texto, ¿verdad?, que no eran lo propio de los románticos. Un hombre que Rubén Darío adoró fue Víctor Hugo, el más grande poeta y el novelista y dramaturgo francés del siglo XIX, el más grande escritor francés del siglo XIX y tal vez de toda la historia, junto con Molière. Sí, el gran Víctor Hugo, que nace en 1802, muere en 1885.
Cuando Víctor Hugo muere en el 85 en París, que lo pasan por debajo del Arco de Triunfo, con un entierro de Estado, un funeral de Estado, con cientos de miles de personas siguiendo el carroza fúnebre. Cuando muere en 1885, Darío se expresó y dijo: ha muerto Víctor Hugo, el mundo pesa menos, dijo. El mundo pesa menos, como quien dice, le quitaron el Himalaya al mundo, toda la cadena de los Himalayas, todo el Tíbet. Le quitaron las pirámides de Egipto, le quitaron el Chimborazo, el Aconcagua, le quitaron algo que pesaba mucho. Víctor Hugo acaba de morir, el mundo pesa menos. Fue así como se expresó. Para que vean ustedes a qué punto estaba todavía entrañablemente vinculado con el romanticismo. Entonces Rubén Darío sí anduvo por todo el mundo. Se casa con Rafaela Contreras en 1891, ella muere en el 93, apenas con 23 años, dejando publicado su libro Gédéry, que consta en 9 cuentos de estilo modernista, ¿verdad? Y luego se casa con Rosario Murillo, la señora Rosario Murillo, que no tiene nada que ver con la tarántula que rige los destinos del infortunado pueblo nicaragüense allá en el norte al día de hoy. La esposa del sátrapa de Ortega, no, era otra Rosario Murillo, y no era pariente de esta. Pero en tercer lugar se casa con, y esta fue una relación que le funcionó muy bien, con Francisca Sánchez del Pozo. Francisca Sánchez del Pozo, que le dio 3 hijos. La conoció en un parque se llamaba Casa del Campo, en las afueras de Madrid. La conoció, era española, era analfabeta. Rubén Darío le enseñó a escribir, a leer a Francisca Sánchez del Pozo. Era una muchacha que trabajaba como jardinera y como conserje en ese lugar de campo, de recreación, Casa del Campo, ¿verdad? Como decir el Retiro. En Madrid solo que se quedaba hacia afuera de Madrid. Esa tercera mujer fue la que dio 3 hijos y la que le dio más estabilidad, y posiblemente la que fue la relación que funcionó mejor. Con Rafaelita Contreras tenían todo para ser una maravillosa pareja, pero la muerte truncó las cosas, ¿verdad? Entonces, esas fueron sus 3 mujeres. Una cosa bien, me alegra mucho. Creo que Francisca Sánchez del Pozo es la figura más determinante en términos de lograr cierta estabilidad, cierta paz, cierta serenidad en el alma de este atormentado, de este torbellino, de este maelstrom humano que era Rubén Darío. Pobrecito, cómo sufrió, pero también, caramba, qué prodigiosa obra nos legó. Qué prodigiosa obra nos legó. Todavía cuando muere en 1916 publica una serie de cosas, y en el 17, en el 18, en el 19 todavía siguen saliendo obras póstumas, siguen apareciendo obras póstumas. Casi que siguió escribiendo después de muerto. Estoy exagerando, pero bueno. Rafaela Contreras, a la que vuelvo un instante, solía escribir bajo seudónimo, como lo hacían muchas mujeres de la época, ¿verdad? Para no ir más lejos, George Sand, la gran George Sand, del romanticismo francés, se llamaba Aurora Dupin, Aurore Dupin, Aurora Dupin, que era un nombre poco interesante, poco sonoro. Entonces cambió a George Sand, que es un nombre masculino. Y bueno, Rafaela Contreras escribió bajo el seudónimo Stella, que significa estrella, muy, muy lindo, ¿verdad? Y Emelina fueron los dos seudónimos que utilizó. Y lo cual, repito, era una forma en la cual la autoría femenina se expresaba a menudo usando seudónimos. Para que ustedes sepan, amigos, para que sientan la intensidad del dolor que Darío experimentó al perder a Rafaela Contreras, a su musa, a su compañera, a su inspiradora, les voy a leer. Este no es el poema que vamos a analizar hoy, pero se los voy a leer de paso.
el tipo de versos que inspiró en Darío la muerte de su compañera, la muerte de su joven esposa con tan solo, repito, 23 años de edad. Y el poema se llama El poeta pregunta por Stella. Lirio divino, lirio de las anunciaciones, lirio, florido príncipe, hermano perfumado de las estrellas castas, joya de los abriles. A ti las blancas dianas de los parques ducales, los cuellos de los cisnes y las místicas estrofas de cánticos celestes, y en el sagrado empíreo la mano de las vírgenes. Lirio, boca de nieve donde sus dulces labios la primavera imprime. En tus venas no corre la sangre de las rosas pecadoras, sino el ícor excelso de las flores insignes. Lirio real y lírico, que naces con la albura de las hostias sublimes, de las cándidas perlas y del lino sin mácula de las sobrepellices. ¿Has visto acaso el vuelo del alma de mi Stella, la hermana de Ligeia, por quien mi canto a veces es tan triste? Eso es lo que escribe Darío cuando muere su esposa, Rafaela Contreras, invocando un lirio divino, y utilizando un imaginario religioso. Es la muerte de su esposa lo lleva a utilizar el imaginario sagrado, el imaginario místico. Habla de anunciaciones, habla de cantos celestes, habla de las manos de las vírgenes, habla de las rosas pecadoras, habla de las hostias sublimes, habla del lino sin mácula, es decir, sin mancha, de las sobrepellices, que es parte del atuendo de los sacerdotes, ¿verdad? Atención, es un poema que está saturado de religiosidad. El último verso, bueno, no puedo evitar mencionarlo, ¿no? Lirio real y lírico, lirio real y lírico, lirio lírico, cómo jugaba con las sonoridades, qué gran músico a su manera era Rubén Darío, qué gran músico, qué oído de músico tenía. Los últimos dos versos: ¿has visto acaso el vuelo del alma de mi Stella, la hermana de Ligeia, por quien mi encanto a veces es tan triste? ¿Quién es Ligeia? ¿Quién es Ligeia que evoca Rubén Darío? Bueno, la Ligeia que evoca es la heroína del cuento homónimo de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe escribió un cuento que se llama Ligeia, donde la heroína muere y vuelve a renacer después transfigurada. Es un tema muy frecuente en Poe, lo tenemos en Ligeia, en Morella, en Berenice, en La caída de la casa Usher, en Eleonora, en sus poemas también, ¿verdad? Mujer que muere y reaparece después. Sí, entonces, ¿has visto acaso el vuelo del alma de mi Stella, la hermana de Ligeia, por quien mi canto a veces es tan triste? Y todo esto se lo pregunta al lirio. Es un diálogo del poeta con el lirio. Entonces él ve en Rafaelita, ve la hermana de Ligeia, la heroína de Edgar Allan Poe. Por supuesto que no iba a ponerse en el poema a explicar esto, porque hubiera arruinado el poema con el más tosco didacticismo, el más tosco pedagogismo. Ni iba a poner una nota a pie de página. Ligeia hace alusión a la heroína del cuento. No. Se los comento nada más por si quieren buscarlo, este bello poema. Se llama El poeta pregunta por Stella. Les recuerdo que Stella es uno de los seudónimos de Rafaela Contreras, y cuando al final habla de la hermana de Ligeia para aludir a Rafaela Contreras, está mencionando la heroína de ese cuento de Poe, que fue el favorito de Edgar Allan Poe. De su vasta producción cuentística, el cuento favorito de Poe primero fue Morella durante largo tiempo, después lo desbancó Ligeia. Así que estamos hablando de un señor cuento. Era el cuento predilecto de Edgar Allan Poe. De su vasto opus, Ligeia, así se llama, Ligeia fue su cuento favorito. Y sí, sí, tal vez lo es para mí también. Pondría por encima de ese La caída de la casa Usher, The Fall of the House of Usher. Pero bueno, eso apenas es una nota a pie de página. Entonces, así fue de hondo el dolor que en él generó la muerte de Rafaela Contreras. Bueno, después vino Rosario Murillo y finalmente Francis Sánchez del Pozo.
repito que fue, si hemos de usar la manía de expresión, la mujer de mi vida, cosa un poco, no sé si un poco desueta, un poco caduca como expresión. Es probable que un hombre tenga varias mujeres de su vida y que tenga alguna mujer de su muerte también. Igual es probable que las mujeres tengan varios hombres de su vida o de sus vidas, cuando tienen diversas vidas, ¿verdad? Y también un hombre o varios hombres de la muerte. Pero sí, la que más lo sostuvo, la que mejor lo supo sostener, y no era un hombre fácil. Rubén Darío no era un hombre fácil. En las crisis etílicas lo hacían iracundo, furioso, abusivo. Después caía en largos periodos de letargo, de completa ataraxia, como si estuviese casi en estado de coma, dormido profundamente en un duermevela entre la conciencia y la inconsciencia. No fue una cosa endemoniada. Pero Francisca Sánchez del Pozo, esta mujer analfabeta, jardinera, fue la que mejor supo gestionar la relación con él, la que mejor lo entendió, la que fue más paciente, la que lo ayudó más. Fue un verdadero roble, ¿verdad? Un palo de mujer, como se decía antes, un palo de mujer que tuvo a su lado. Entonces, bueno, eso es lo esencial que quería yo mencionarles del gran Rubén Darío, por lo menos por lo que atañe a su vida. Y ahora vamos a proceder a disfrutar de el que posiblemente es el más famoso de sus poemas. Muy bien, queridos amigos, queridas amigas, y el poema que he escogido, algunos de ustedes se lo sabrán de memoria incluso, y es un poema que todos creemos conocer. Después el análisis nos revela que no lo conocíamos tan bien como creíamos. Vamos a ver. Y sí, me refiero a Lo Fatal, que dice así: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Bueno, yo tengo que retomar el resuello un poco, recuperar el ritmo de respiración, porque el poema es tan potente, es tan devastador y me llega tan adentro que me cuesta terminar de leerlo. Vamos a leerlo una vez más. Lo ideal, queridos amigos, es que se hagan aquí con el texto, que consigan el texto. O sea, aparece en 1000 lugares diferentes. En Google aparece en todas partes. Vamos a leerlo una vez más. Lo fatal. Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Cielo santo, bueno, ese es este poema, uno de los poemas más bellos de la lengua española, eso no hay duda, de cualquier país hispanoparlante. Uno de los grandes poemas que se han escrito en la historia del mundo. Y un poema que otrora la gente lo sabía de memoria, lo enseñaban en nuestras escuelas y colegios. Ustedes hablan con sus abuelitas, tal vez hasta con sus papás, ¿verdad? Y muchos se lo van a saber de memoria, porque era casi parte del programa de estudios, era saberse Lo Fatal de Rubén Darío.
Este es un poema prodigioso, prodigioso. Consta de 4 estrofas. Por un momento nos engaña y nos hace creer que va a ser un soneto, pero no es un soneto, o es un soneto muy irregular. ¿Cómo está estructurado un soneto? Un soneto consta de 14 versos, agrupados en una estrofa de 4 versos, otra estrofa de 4 versos, luego una estrofa de 3 versos y otra estrofa de 3 versos. 4 más 4 más 3 más 3 para un total de 14 versos. Un soneto, como lo he dicho, es una figura un poco curiosa porque pareciera un ser macrocéfalo, con la cabecita muy grande. Los 2 primeras estrofas son de 4 versos y luego se adelgaza más con 2 estrofas de 3 y 3, ¿verdad? La tercera estrofa es de 3, la cuarta y última estrofa es de 3 también. Y los versos pueden ser estar escritos en alejandrinos, típicamente lo estarían en alejandrinos, que son versos de 12 pies, aunque hay diferentes. El alejandrino español es un verso de 14 pies, el alejandrino francés es un verso de 12 pies, pies le hace aquí sílaba, ¿verdad? Y esas sílabas, esos versos tienen sus puntos de reposo y su estructura y sus ritmos y sus esquemas de acentuación, sus patrones de acentuación particulares. ¿Quién escribió sonetos? Bueno, todo el mundo ha escrito sonetos. Ronsard, Du Bellay en Francia, Petrarca, Francesco Petrarca, montones de sonetos. Liszt, Franz Liszt puso en música 3 sonetos de Petrarca, el más famoso de los cuales es el 104. Pace non trovo e non affaro la guerra. No encuentro la paz y tampoco sé hacer la guerra. Ese es el soneto 104 de Petrarca, y Liszt le puso música igual que a otros 2. Bueno, los sonetos de Shakespeare, para qué ir más lejos, formidables. En las rimas de Becker hay varios sonetos, por lo menos un 30 o 40% de los poemas de las Flores del Mal de Baudelaire son sonetos. Mallarmé escribió sonetos memorables, Verlaine, cualquier poeta, Víctor Hugo, sin duda, nuestra querida y valiosísima Anita Starú, ha escrito sonetos magistrales. El soneto es una forma canónica que es importante, o era importante para los poetas otrora, ¿verdad?, cultivarlo. Entonces, pero este no es un soneto, es un soneto irregular. Sí, tiene 2 estrofas primeras, una segunda de 4 versos. Sí, hasta ahí vamos bien. Esas estrofas de 4 versos, ¿cómo se llaman? Se llaman serventecios. Serventecios, o bien simplemente cuartetos, como los cuartetos de cuerda, de forma de la música, ¿verdad? Que Haydn escribió 80 y pico, y Mozart y Beethoven 17, y todo lo que sabemos. Aquí era una nota a pie de página. ¿Cuál era la constitución? ¿Cuál era la configuración de un cuarteto de cuerda de Haydn, Mozart, Beethoven, Schumann, Schubert, Brahms? ¿Cuál era cómo estaba constituido un cuarteto de cuerdas? ¿Qué instrumentos formaban el cuarteto de cuerdas en todos los compositores que he mencionado? No es lo que están suponiendo. No era violín, viola, violonchelo y contrabajo. No. Es importante tener eso claro. Porque vale la pena mencionarlo, porque el cuarteto es un género muy canónico, muy importante de la historia de la música occidental, y que prácticamente no hubo un solo compositor de gran jerarquía que no haya escrito cuartetos. Hasta Verdi, que era un operista, escribió un cuarteto. Y así muchos otros. Shostakovich en el siglo XX escribió montones de cuartetos. Bela Bartók, 6 cuartetos. Todo el mundo escribió cuartetos. El cuarteto era violín primero, violín segundo, viola y violonchelo. Nunca hubo contrabajo, atención. Nunca hubo contrabajo. Entonces, violín primero, violín segundo, o sea, 2 violines, la viola y el violonchelo. No había lugar al contrabajo, porque el contrabajo tiene un sonido descomunal que hubiera aplastado a los otros instrumentos. En una orquesta sí, por supuesto, pero en una orquesta vamos a tener 6 contrabajos contra 25 violines, entonces la competencia es justa, es correcta, ¿verdad? Pero en la textura de un cuarteto de cuerdas no había lugar para el contrabajo. El violonchelo sostiene perfectamente las líneas bajas, le da profundidad, le da hondura, le da grosor al sonido y sostiene perfectamente como base todo el edificio armónico que el compositor construye. Fin de la nota a pie de página.
Entonces, sí, las estrofas con 4 versos se llamaban cuartetos o bien serventesios. Las estrofas de 3 versos se llaman simplemente tercetos. Pero aquí Darío nos propone una estrofa de 4, serventesio, otra estrofa de 4, serventesio, una estrofa de 3 versos, terceto. Hasta ahí estamos a punto de tener un soneto. Pero ¿qué hace en el último estrofa? Nos da únicamente 2 versos. 2 versos. De modo que la forma es como un soneto abortado, como un soneto roto, un soneto cercenado, un soneto al que le arrancamos uno de los versos, ¿verdad? El segundo terceto no es un terceto, es solamente un díptico, tiene 2 versos. Es parte del sentido del poema. Aquí en estas cosas donde vemos a la forma de decir el fondo. Estoy usando categorías muy desuetas, muy venidas a menos. Hoy en día no se habla ya de forma y fondo. Aquí es donde vemos al continente decir el contenido, ¿verdad? El contenedor decir el contenido. Tenemos un soneto trunco, un soneto inconcluso, como puede ser la Sinfonía Inconclusa de Schubert, ¿verdad? Y es parte de la belleza del poema, porque justamente lo que Darío quiere darnos la impresión es que de pronto en el hilo de sus ideas un hacha brutal cayó, cercenando, ¿verdad? Amputando el decurso del pensamiento, el decurso del poema. Es la muerte, es la representación de la muerte. Por eso es que el último terceto tiene solo 2 versos y es en realidad un díptico. Es para hacernos sentir cielo santo. Nos quedamos en el aire. ¿Qué pasó? Esto no termina, esto no concluye. No, de hecho termina con puntos suspensivos. Es un poema en cierto modo abierto, en cierto modo inconcluso, y sin embargo qué potente y qué perfecto es. Algo más muy interesante. Aquí los versos son alejandrinos españoles, son versos de 14 sílabas, ¿verdad? Los versos de 14 sílabas se dividen en 2 segmentos que se llaman hemistiquios. Pueden estar marcados por una coma o pueden simplemente sentirse en el texto. Entonces, cada alejandrino, cada verso de 14 tiene que sentirse como 7 más 7. Dichoso el árbol, pausa, que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, pausa, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande, primer hemistiquio, que el dolor de ser vivo, segundo hemistiquio, ni mayor pesadumbre, primer hemistiquio, que la vida consciente, segundo hemistiquio. Ser y no saber nada, primer hemistiquio, y ser sin rumbo cierto, segundo hemistiquio, y el temor de haber sido, primer hemistiquio, y un futuro terror, segundo hemistiquio, y el espanto seguro, primer hemistiquio, de estar mañana muerto, segundo hemistiquio, y sufrir por la vida, primer hemistiquio, y por la sombra, y por, vamos a ver lo que pasa ahí, siguiente verso, lo que no conocemos, primer hemistiquio, y apenas sospechamos, y la carne que tienta, primer hemistiquio, con sus frescos racimos, segundo hemistiquio, y la tumba que aguarda, primer hemistiquio, con sus fúnebres ramos, segundo hemistiquio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el díptico final, en ese terceto abortado? ¿Qué pasa? Que no solamente carece de un verso, no solamente falta el verso que hubiera constituido el terceto para tener un soneto clásico, sino que en esos 2 últimos versos Darío nos sorprende y ya no usa las 14 sílabas por verso, ni el hemistiquio, se va al diablo todo, porque lo que cierra el poema para nuestra sorpresa es un eneasílabo, es decir, un verso de 9 sílabas y no saber a dónde vamos, y un heptasílabo, es decir, un verso de 7 sílabas, ni de dónde venimos. Entonces, ahí ya no hay hemistiquios, ahí estamos con un verso de 9 eneasílabo y un verso de 7 un heptasílabo, y son solamente 2 versos y cortitos, a guisa de remate, de corolario, de cierre que no cierra, ¿verdad? Entonces no solo nos priva Darío de un verso más para tener un terceto, sino que los 2 que nos los da irregulares, son versos rencos, son versos cojos, inconclusos. Después de esos versos largos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, es un verso largo, amplio, extenso, sonoro,
de pronto nos da y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Versos cortos, nerviosos, entre símbolos de exclamación y con puntos suspensivos al final. Entonces, es un amago de soneto que Darío intencionalmente y con toda conciencia de la carga expresiva que esto representaba, es un soneto que Rubén Darío aborta, destruye, lo corta en el último estrofa, que es solamente 2 versos y además no son ya de 14 con hemistiquios, ¿verdad? Sino de 9 y de 7 sílabas. Para que vean ustedes las cosas extraordinarias que hace nuestro gran poeta. Las rimas son muy simples, ¿verdad? Las rimas son del tipo A, B, A, B. ¿Qué me refiero con A, B, A, B? Bueno, que en un cuarteto o serventecio rima el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. El primer verso rima con el tercero y el segundo con el cuarto. Si vemos el primer párrafo, y por eso siento que es importante que tengan el texto ante sus manos. Si vemos la primera estrofa, primer verso, sensitivo, rima con el tercer verso, ser vivo, y el segundo verso, siente, digamos el cuarto verso, consciente. Si vamos al segundo párrafo, el primer verso, cierto, rima con el tercer verso, muerto, y el segundo verso, terror, rima con el cuarto verso, y por. Se dan ustedes cuenta, es muy interesante. Entonces es A, B, A, B. Rima el primero con el tercero y el 2 con el 4. ¿Había otras opciones de rima? Sí, claro que había otras opciones de rima. Estaba lo que se llama la rima abrazada, que hubiera sido A, B, B, A, donde el primer verso rima con el cuarto y el segundo con el tercero. Estaba la posibilidad de A, A, B, B. El primer verso rima con el segundo y el tercero con el cuarto. Ese no me gusta en general. Bueno, en manos de un gran poeta todo funciona, pero ese esquema de la rima A, A, B, B tiende a dividir el cuarteto en 2 secciones, lo fragmenta, lo corta, y es un poco abrupto eso para mi gusto. Pero no, aquí lo que hace Rubén Darío es rimar el primer verso con el tercero y el segundo con el cuarto. En el segundo cuarteto igual, el primero rima con el tercero, el segundo con el cuarto. ¿Qué hace en el terceto? El primero, sospechamos, rima con el tercero, ramos. Y el segundo, racimos, ¿con quién rima? Puesto que no hay un cuarto verso, es un terceto. Bueno, nos vamos a los últimos 2 versitos sueltos. Racimos rima con el último verso, venimos, y ramos y sospechamos rima con el primer versito suelto, vamos. Sospechamos, ramos, vamos, y racimos con venimos. Muy bien, ese es más o menos el esquema. Entonces, es importante, amigos, sienten los 14 pies, el ritmo de las 14 sílabas, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo. 14 sílabas, ¿verdad? Pero sobre todo sientan lo que se llama la cesura, donde sientan la estructura 7 más 7. Es una estructura sonora, es una estructura rítmica. Pues no hay dolor más grande, 7, que el dolor de ser vivo, 7. Entonces, no solo son 12 sílabas, 12 pies, es que además tienen que tener un puntito ahí de articulación. Así que el 14 se puede dividir en 7 más 7. Hay otras formas de subdividirlos. El 14 se puede subdividir de muchas otras maneras. Puede hacer lo que quieran. 5 más 5 más 4, 6 más 4 más 4. Pero en general, sobre todo en el soneto francés, lo típico es que haya un hemistiquio, es decir, una cesura, una especie de mínima pausa en la mitad de cada verso. Otro, y el espanto seguro de estar mañana muerto. Y el espanto seguro, claramente ahí hay una pausita de estar mañana muerto. 7 más 7, ¿verdad? Y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. Son 14, pero y la tumba que aguarda, 7, con sus fúnebres ramos, 7. 7 más 7. Entonces, la estructura interna del verso es de 7 más 7. Muy bien. Todo esto es importante, queridos amigos, lo crean o no, suena un poquillo árido y sobre todo se hace difícil hablar de poesía cuando no estamos viendo el poema.
Y yo siempre he pensado, y lo he dicho más de una vez, que la poesía no solo está hecha para ser leída o para ser escuchada, la gente que la recita o declama, está hecha para ser vista. En la medida en que un poema es un dibujo, un poema es a su modo una obra gráfica, también un dibujo. Que lo diga sino el gran poeta francés Guillaume Apollinaire, que creó sus famosos caligramas, donde cada verso es un trazo de un dibujo. Por ejemplo, tiene una fuente que tira agua, y cada un rayito de agua es un verso, y la fuente está hecha de versos. Tiene una Torre Eiffel hecha de versos, tiene un hombre con un sombrero hecho de versos, tiene una paloma hecho de versos, tiene la forma de un pubis hecho con versos que hacen veces de trazos de dibujo, ¿verdad? Pero también están los topoemas de Octavio Paz, topoemas, que son un topos, es un dibujo, un gráfico, al mismo tiempo que, a ver, es un lenguaje, ¿cómo podríamos decirlo? Bueno, es como a los jeroglíficos, ¿verdad? O los ideogramas, los pictogramas, los jeroglíficos, esos tipos de escrituras, algunas son asémicas, es decir, no tienen un sentido lingüístico inmediato. Escritura asémica, eso lo serían, por ejemplo, los poemas que escribe el poeta francés Henri Michaud. Lo que son pequeños dibujitos, diminutos dibujitos con tinta china, montones de pequeños dibujitos. Pero no parecen escritura china. Eso es otro tipo de trazo. Es asémico porque son dibujitos, ¿verdad? No está utilizando el lenguaje, pero el de los dibujos es asémico. Entonces, bueno, aunque uno no sea Apollinaire, ni Henri Michaud, ni Octavio Paz, ni los jeroglíficos, ni los ideogramas, ni los pictogramas, aunque sea usando el más chato y llano lenguaje, ¿verdad?, que todos conocemos, el poema propone un dibujo. Es muy importante la ocupación de la página del poema, por eso va en el centro de la página a menudo. Muy importante ver el tipo de margen que el poeta observa. Es muy importante sentir y ver el espacio entre las estrofas. Es muy importante que los versos cortos, anormalmente cortos, como los dos últimos del poema, se vean cortos, se vean diminutos, truncos, pigmeizados. Es muy importante verlo, no solo oírlo o leerlo, verlo como quien ve un cuadro de Claude Monet o de Diego Velázquez, quien ustedes quieran. Por eso siempre he creído que la literatura, la poesía en particular, la literatura no tanto, la prosa no tanto, pero la poesía necesita ser vista. Es muy importante, la poesía grafica algo sobre una página. Por eso los exhorto, con todo cariño, por supuesto, a que busquen este poema, que además es facilísimo de encontrar y que lo leamos juntos. Entonces, muy bien, el poema comienza con una enumeración que va en gradación del dolor, ¿verdad? Un poema que va según la gradación del dolor. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente. ¿Verdad? Muy interesante. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo. ¿Será el árbol apenas sensitivo? No lo sé. Apenas sensitivo. Los árboles sienten mucho más de lo que uno cree, ¿verdad? Los árboles, los sembradíos, las flores, las plantas han probado ser muy sensibles a la música de Mozart, por ejemplo. No lo estoy describiendo yo, no lo estoy descubriendo, se sabe desde hace mucho. A la gran música, hay gran música y luego hay muy mala música. Pero sí, montones de cosas. Las vacas tienden a producir más leche cuando se les pone a oír a Mozart. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Bueno, eso es lo que el poeta siente, que un árbol es apenas sensitivo, pero caramba, un árbol es extremadamente sensitivo a la luz del sol, a los cambios de temperatura, a las estaciones, a los insectos o murciélagos polinizadores, a las hierbas buenas o malas que se trencen a su tronco, al cariño de la gente, a las caricias de la gente, a la irrigación, al agua, a la mirada admirativa, al amor. Los árboles son sensitivos ante el amor, saben cuando están siendo amados.
tal vez ustedes, bueno, ya Don Jack se nos volvió loco. No estoy nada loco. Estoy más cuerdo que nunca. ¿Qué es lo que suelen decir los locos? Pero sí, dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Y más dichosa. Y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Atención, esa ya no siente. El adverbio ya es muy importante, porque presupone que alguna vez sintió. La piedra dura es como un cadáver petrificado, justamente mineralizado de un ente que alguna vez sintió. Es muy importante, ya no siente. Y más la piedra dura, porque esa ya no siente. El ya no es que nunca sintió, no, tal parece que en algún momento la piedra sintió, pero esa ya no siente al día de hoy. Ahora ya no siente en su forma de piedra, pero antes fue otra cosa. Bueno, las piedras, hay tipos de piedras que se llaman metamórficas, ¿verdad? En cierto sentido, toda piedra es metamórfica. Toda piedra que es sobre la Tierra fue alguna vez fuego. Toda brotó de las entrañas del planeta, del magma, de las cavidades profundas, de las calderas de lava ardiente, ¿verdad? Bueno, tampoco la lava es particularmente sensitiva, pero más la piedra dura, porque esa ya no siente. Qué interesante, ¿verdad? La piedra dura está muerta, ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo. Atención, no dice pues no hay dolor más grande que el dolor de estar vivo, sino de ser vivo. Uno no está vivo, uno es vivo. Un objeto inanimado, una computadora, una cama, una silla, están, no son, están. Un ser animado es. Por eso está muy bien utilizado el dolor de ser vivo. Un mal poeta hubiera puesto de estar vivo, pero uno no está vivo, uno es vivo. Lo propio del ser humano es ser, no estar. Están los libros en una biblioteca, están los electrodomésticos, el mundo de microondas al lado de la licuadora y al lado de la tostadora. Están las piedras una junto a la otra. Pero el ser humano es ser vivo. Recuerdo aquel verso famoso de Víctor Hugo, de quel heurte nommé heurte trouble nous sommes, con qué nombre nombrarte, hora turbia en la que somos. No dice en la que estamos, en la que somos, con lo cual Víctor Hugo identifica el tiempo con la conciencia. El ser humano es en el tiempo, no está en el tiempo, es en el tiempo. El ser humano constituye el tiempo, instaura el tiempo, la conciencia crea el tiempo y el tiempo posibilita la existencia de la conciencia. Entonces, lo propio es usar el infinitivo ser, no estar. ¿Con qué nombre nombrarte? Hora turbia en la que somos. No dice en la que estamos, hora turbia en la que somos. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ay, qué estupenda música tiene esto, qué estupendo sentido de la música. Ni mayor pesadumbre que la vida consciente, pesadumbre consciente, pesadumbre consciente. El uso de palabras graves, ¿verdad? Con acento grave, pesadumbre, penúltima sílaba, consciente, penúltima sílaba. Entonces, bueno, comienza envidiando la suerte del árbol, que es apenas sensitivo. Hoy diríamos que esa afirmación no es exactamente correcta. Y más dichosa aún la piedra dura, porque esa ya no siente. La piedra dura no será una especie de reiteración, de pleonasmo. La piedra no es por definición dura siempre, no. No, hay piedras blandas, la piedra pómez, la piedra caliza, se erosionan fácilmente. No, y las piedras ígneas, de nuevo, que salen del fondo de la tierra, son perfectamente maleables y elásticas. Hay piedras duras y hay piedras blandas, aunque parezcan que no, pero así es. Cualquier geólogo lo certificaría. Entonces, más la piedra dura. Además, había que crear ahí una linda redundancia, es piedra dura, dradu, entre las dos Ds, la piedra dura, porque esa ya no siente. A propósito de esto, hay un poema maravilloso de Jean de Nerval, que es un soneto. Este sí es un soneto clásico, 4, 4, 3 y 3. Y voy a leerles los dos últimos tercetos.
Se llama Versos Dorados y este poema de Nerval es un elogio del animismo. ¿Qué era el animismo? El animismo es la teoría que es base de todas las religiones del mundo, origen de todas las religiones del mundo, la teoría según la cual hay un ánima, es decir, un alma. Algo animado es algo que tiene un alma, algo inanimado es algo que ya no tiene alma. La teoría según la cual todo en torno nuestro, lo animado o desanimado, todo en realidad tiene un alma. Entonces, el poeta Gérard de Nerval, en sus Versos Dorados, nos dice: crains dans le mur aveugle un regard qui t'épie, à la matière même un verbe est attaché, ne la fais pas servir quelque usage impie. Souvent, dans l'étau obscur, habite un Dieu caché, et comme un œil naissant couvert par ses paupières, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. Este es estupendo también, esto me deja con la piel de gallina. Teme en el muro ciego una mirada que te espía. La materia misma tiene un verbo que está ligado a ella. No la hagas servir algún propósito impío. A menudo en el ser oscuro habita un Dios escondido, y como un ojo naciente cubierto por sus párpados, un puro espíritu va despertándose a la corteza de las piedras. Atención, un puro espíritu va despertando bajo la corteza de las piedras, como un ojo naciente cubierto por sus párpados. A menudo en el ser oscuro habita un Dios escondido, sí, el Deus absconditus, de que hablaba Blaise Pascal, el gran pensador francés del siglo XVII, poquitito posterior a Descartes. Entonces, claro, estos versos Doré de Nerval son un elogio al animismo, ¿verdad? En el muro hay una mirada que nos espía, en ese muro ciego que creemos eliminados, no, ese muro nos está espiando, la materia nos espía, la materia tiene poder sobre nosotros, la materia nos sojuzga, nos ve, nos observa, nos juzga, ¿verdad? No la hagas servir a esa materia algún propósito impío, dice. A menudo en el ser oscuro habita un Dios escondido, y como un ojo naciente cubierto por sus párpados, un puro espíritu se abre bajo la corteza de las piedras. Entonces Nerval no hubiera estado de acuerdo en que la piedra dura porque esa ya no siente. En su visión animista del mundo, las piedras también están animadas, es decir, tienen un ánima, es decir, un alma. Pero eso no importa, eso es apenas una diferencia, digamos, una diferencia pensamental. Ese es un lindo adjetivo que inventó Yolanda Unamuno. Pensamental, a veces lo uso, siempre lo doy crédito a ella. Hay una diferencia pensamental entre Gérard de Nerval y Rubén Darío. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Estupendo, estupendo. Y ahora el segundo cuarteto: ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y ahí viene lo que se llama un encabalgamiento. El cuarto y último verso de este segundo cuarteto, el sentido queda a caballo entre el último verso de este cuarteto y el primer verso del primer terceto. Pero quedémonos aquí un momento. Vuelve Darío a la noción de ser, ¿verdad? El dolor de ser vivo, de ser y no saber nada. Es un ser sin saber nada. Pues sabemos algunas cosas, ciertamente, en la vida, pero lo esencial no lo sabemos. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es el propósito de la vida humana? ¿Tiene siquiera un propósito, una finalidad la vida humana o no? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Existe Dios o no existe Dios? ¿Existe el amor o no existe el amor? ¿Podemos creer en el ser humano o creer que no? ¿Qué va a quedar nuestro después de la muerte? ¿Quedará algo? ¿Que no quedará nada? Horacio diría: no todo en mí perecerá. El gran poeta latino Horacio: no todo en mí perecerá. Y bueno, ciertamente Rubén Darío no está muerto. En la cultura tiene una presencia fuertísima, en la historia, en la cultura y en la literatura y en el imaginario, todo el imaginario que tenemos nosotros.
lo hemos heredado en gran medida de él, y como él lo heredó de Baudelaire y de Verlaine y de Víctor Hugo, ¿verdad? Entonces, ser y no saber nada. El problema es ser sin saber. Si supiésemos, el ser sería tolerable, pero no sabiendo, desde la ignorancia, el ser es un tormento, es una cruz. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto. Atención cómo utiliza verbos, pero no en una función pronominal, no usa pronombres, son verbos desvinculados del pronombre, son infinitivos. Ser, saber, haber sido, estar, sufrir, ¿verdad? Es muy interesante. No dice yo sufro, yo no sé, yo voy a estar muerto, yo siento un futuro enorme. Él borra el yo, lo fumiga. Ser y no saber nada, dos infinitivos. Y ser sin rumbo cierto. Por tercera vez tenemos un ser vivo, ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, si no sabemos hacia dónde vamos. Eso lo dice Diderot en una novela maravillosa. Denis Diderot, uno de los grandes autores, de nuevo, del enciclopedismo francés, siglo XVIII, contemporáneo de Voltaire, de Rousseau, de d'Alembert, de Montesquieu, de d'Holbach, de Condorcet, todos esos grandes pensadores del siglo XVIII franceses. Tiene una novela, Diderot decía, que se llama Jacques el Fatalista, así como suena, Jacques le Fataliste, Jacques el Fatalista. Y en esa novela, en algún momento Jacques le dice a su amo, porque Jacques era un criado, el criado le dice, vamos, vamos. Y Jacques le responde, ¿cómo que vamos? ¿Acaso sabemos a dónde vamos, ni de dónde venimos? Sí, yo puedo decir que voy de París a Lyon, por ejemplo, pero ¿vamos realmente a Lyon? ¿Cuál es el fin de los fines? ¿Cuál es el propósito de los propósitos? ¿Cuál es la meta de las metas? Yo sé que ahora tengo sed, voy a ir a la cocina y me voy a hacer un vaso de agua y lo voy a beber. Claro, el fin inmediato de esta sed lo conozco, pero el problema es, ¿para qué me sirve la sed? ¿Por qué siento la sed in the first place? Como decía Antonio Machado, buena cosa es saber que el agua nos sirve para beber. El problema es que no sepamos para qué nos sirve la sed. La finalidad de la finalidad, el propósito del propósito. Es lo que decía Jacques le Fataliste. Vamos, vamos, Jacques. Y él le dice, no, amo, no, ¿a dónde? ¿Acaso nadie sabe de dónde viene ni a dónde va? Le dice una respuesta espeluznante y terrible. Para venir de un ballet es tremenda, ¿verdad? Pues deja al maestro sacudido, estremecido. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, si no llevamos brújula, no sabemos hacia dónde va el navío, y además no sabemos nada, no sabemos por qué estamos vivos, eso es lo primero. No sabemos por qué somos, para seguir con el verbo ser, que es fundamental en este poema. No sabemos por qué somos en lugar de no ser. ¿Por qué somos? Porque el poeta aquí desearía no haber sido, ¿verdad? Hay un anhelo de nada. Hay un anhelo de aniquilación, de nihilización, del nil, de ser nemo en nil, nadie y nada. Hay una nostalgia del no ser, de la blanca, virgen pureza del no ser. Ciertamente, uno no guarda en la vida recuerdos de cuánto sufrió antes de nacer. Si es que hubo algo antes de nacer, que yo sepa, me siento perfectamente contento y confortable en el no ser que precedió a mi nacimiento. Si la muerte es volver a subsumirse en esa absoluta nada, en ese vacío, en esa completa ausencia de conciencia, pues podemos estar tranquilos. No va a haber tormento alguno, como no lo hubo antes de nacer. No estoy expresando con ello mi sentir o mi pensamiento, pero sé que es el sentir y el pensamiento de mucha gente, ¿verdad? Entonces, bueno, ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, claro, el temor de haber sido lo que he hecho en mi vida. No dice de lo que ha hecho, sino de haber sido, el temor de haber sido, porque en ese sido, en ese haber sido durante todo
todo el enorme tiempo que precede al momento en que el poeta escribe estos versos, ese haber sido presupone necesariamente, inevitablemente, enormes cantidades de errores. Nuestro pasado es casi que una colección de errores, es un museo de errores. Hay algunos que son como las meninas, como la Gioconda, están en salas especiales, ¿verdad? Así de monstruosos son los errores. Hay otros que son chiquitillos, pero están en rinconcillos de la sala de exposiciones de nuestros errores, el museo del error. Yo tengo un cuento que se llama así, por cierto. Y esa es más o menos la idea. El temor de haber sido. ¿Por qué temor de haber sido? Bueno, por todo lo que hemos hecho. Con seguridad fuimos injustos, desagradecidos, malagradecidos, crueles, egoístas. Con seguridad hemos pasado por todos esos laberintos del terror. Y el temor de haber sido y un futuro terror. Y pone 3 signos de interés, entonces 3 puntitos de suspensión. Y un futuro terror. Por supuesto, un futuro terror. El futuro genera terror, o por lo menos decir, ansiedad o angustia, toda vez que es en el futuro donde nos va a prender la muerte. Es en el futuro donde nos va a dar caza la muerte. Es ahí donde nadie se muere en el pasado, ¿verdad? Nadie se muere en el pasado. El futuro es la comarca de la muerte. Ya solo eso basta para tornarlo peligroso, para tornarlo digno de suspicacia y de desconfianza y de temor. El primero es el temor del pasado, pero ahora no es el temor, es el terror. Atención, hay muchos grados por encima. El terror es infinitamente más terrible que el temor. El temor del pasado y el terror del futuro. El pasado nos inspira temor, pero el futuro nos inspira terror y un futuro terror. Y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra. Y el espanto seguro, es una maravillosa palabra, espanto, de nuevo grave, y con la vocal, la consonante explosiva P, espanto, panto, como, ¿verdad? Como la palabra pesadumbre, espanto, cuando está la vocal junto con la M o la N, pesadumbre, espanto, tumba. Si tenemos una vocal que sucede la M o la N, suelen ser muy sonoras, muy eufónicas, muy sinfónicas. Y por supuesto que el poeta las elige con absoluto buen criterio. Y el espanto seguro de estar mañana muerto, pone. Bueno, pero si está anhelando la condición de la piedra dura que ya no siente, debería estar contento con estar mañana muerto, puesto que a eso es a lo que anhela, a dejar de ser. De nuevo, no dejar de estar, dejar de ser, el no ser, como decía Parménides, ¿verdad? El ser es, el no ser no es el horror del no ser. Pero claro, le genera espanto estar mañana muerto, pero eso es un poquito contradictorio, porque al principio dice, dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente. Diríase que añora ese estadio de total insensibilidad, de desensibilización, la muerte de la cauterización de todas las terminaciones nerviosas de la carne y del alma y de la psique, ¿verdad? Sin embargo, así es la criatura humana. El espanto de estar mañana muerto, sí nos genera espanto, ¿verdad? Esa muerte que el poeta ve como alivio definitivo en el primer cuarteto, en este segundo cuarteto cervantecio lo ve como un espanto, y espanto seguro, inescapable, inexorable, como que 2 y 2 son 4. Es la seguridad más grande que tenemos en nuestras vidas, es la seguridad de la muerte. No hay otra. Es más seguro que vamos a morir a que el triángulo tenga 3 triángulos, o que 2 y 2 son 4. Después de todo, Descartes lo dijo muy bien alguna vez: si Dios hubiera querido, 2 y 2 podrían ser 5. Ahí tenemos. Mientras que la muerte es más inevitable que el 2 y 2 son 4. Y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra. Sufrir por la vida y por la sombra. Y aquí entramos con un encabalgamiento al primero de los tercetos. Entre el cuarto y último verso de
el segundo cuarteto, y el primer verso del terceto se da un encabalgamiento. Un encabalgamiento es una continuidad semántica y sintáctica entre un verso y otro. Anteriormente todos los versos habían constituido unidades de significación, unidades semánticas bien cerraditas en sí mismas, pero ahora tenemos un encabalgamiento. Un encabalgamiento es un desborde, es un rebozo, un desbordarse del sentido de un verso que va a parar al siguiente verso. Y más grave en este caso porque es el último verso de un cuarteto, viene espacio en blanco y luego primer verso de un terceto. Sí, esos dos versos, el primero es el último de un cuarteto, el otro es el primero de un terceto, están requete separados. Sin embargo, hay una continuidad semántica entre ellos. Atención. Y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. Eso es una unidad. ¿Por qué no lo puso en una sola línea? Porque hubiera sido un verso monstruosamente largo y hubiera rebasado con mucho el límite de las 14 sílabas que Darío se impuso a sí mismo para usar versos alejandrinos, que son esos, versos de 14 sílabas. En el alejandrino español, repito, en el francés es de 12. Entonces, y sufrir por la vida y por la sombra y por, evidentemente ese verso no termina ahí, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. Lo que no conocemos y apenas sospechamos completa el sentido del verso anterior, solo que están en estrofas diferentes. La primera es la última verso del cuarteto y la otra es el primer verso del terceto. Ven, una vez más, por eso es importante ver la poesía, tenerla bajo la vista, para sacarle todo el jugo a este juego poético que estamos haciendo, porque no me gusta decir que es un análisis, no me gusta. Este juego poético es bueno tener el poema, sobre todo que el esfuerzo que les pido es mínimo. Repito, el poema está en todas partes. Aquí lo estoy abriendo en una cosa que se llama Poemas del Alma, y me gusta porque hay algunas versiones que pega el último díptico, los dos versitos sueltos, el eneasílabo y el heptasílabo lo pegan con el primer terceto, y eso no es correcto. Hay un espacio, ¿verdad?, entre el primer terceto y el último díptico. Hay un espacio. Entonces, cuando vean eso, evítenlo. Tienen que ver una versión en la que se vean claramente 4 estrofas, 4, 4, 3 y 2. El soneto malogrado, el soneto trunco de Rubén Darío. Entonces, entendemos claramente qué es el encabalgamiento. Primer verso dice, y sufrir por la vida y por la sombra y por... Bueno, evidentemente eso quedó en el aire. Ese verso no tiene unidad semántica como los anteriores. No la tiene porque el sentido se completa en el verso siguiente, que además es una nueva estrofa. Entonces, en suma tenemos y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. Y la carne que tienta con sus frescos racimos y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. No se puede escribir poema más bella que esto, no se puede. No se puede escribir mejor poema que esto, no se puede. Vieran cómo pensé, queridos amigos y amigas, a la hora de entrar a estudiar a Rubén Darío. Bueno, podemos buscar otra prosa, otro cuentito, otro poema, y tiene cientos de poemas bellísimos. Este poema que estamos viendo, por ejemplo, Lo Fatal, es el poema 41, es el poema número 41 y el último del libro Cantos de Vida y Esperanza. Es el último poema. Eso es muy importante, es el acorde final. ¿Y qué acorde final? Y esto ciertamente desdice del título, porque este no es un canto de vida y esperanza, este es un canto de muerte y desesperanza. Sin embargo, es así como elige terminar el volumen Rubén Darío. Repito, es el poema 41 del libro Cantos de Vida y Esperanza. Maravilloso, maravilloso poema. Bueno, aquí tenemos varias cosas. Tenemos por una parte la anáfora. ¿Qué era la anáfora? La anáfora es el recurso poético en el cual cada verso comienza con la misma sonoridad, misma letra, misma palabra o mismo grupo de palabras.
y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y la carne que tienta sus ramos, y la tumba que guarda sus ramos. Lo que quiero decir es que cada verso comienza con y. Eso se llama anáfora. ¿Cuál es la anáfora más famosa de la historia del mundo? El poema donde de manera famosa el poeta comienza cada uno de sus versículos con la misma fórmula, con la misma palabra. Bueno, las bienaventuranzas de Jesucristo, que siempre he creído fue, además de todo lo que ustedes quieran, fue un gran poeta y un gran cuentista, un excelso poeta y un excelso cuentista, como lo prueban sus parábolas, que son cuentitos, son micronarraciones. Entonces, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen sed y hambre, los bienaventurados los que están sedientos de justicia, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Eso es una anáfora, es cuando cada verso, o en este caso versículo, comienza con la misma fórmula. Les pongo, por ejemplo, una anáfora de Víctor Hugo. Puisque j'ai mis ma lèvre à ta coupe encore pleine, puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli, puisque j'ai respiré parfois la douce haleine de ton âme, parfum d'un l'ombre ensevelie, puisqu'il me fut donné de t'entendre me dire les mots où se répand le cœur mystérieux, puisque j'ai vu pleurer, puisque j'ai vu sourire ta bouche sur ma bouche et tes yeux sur mes yeux. Y ahí sigue con puisque, que significa puesto que puse mis labios sobre tu copa todavía llena, puesto que sobre tus manos posé mi frente pálida, puesto que respiré a veces el dulce aliento de tu alma, perfume en la sombra sepulto, puesto que me fue dado oírte decir las palabras donde se expandía el corazón misterioso, puesto que vi llorar, puesto que vi sonreír tu boca sobre tu boca y tus ojos sobre tus ojos, etcétera, etcétera. Y después el poema concluye. Todos esos puesto que. Aquí tenemos una anáfora, esto es anáfora, y aquí evidentemente con todos estos versos que comienzan con y, el poeta Rubén Darío está utilizando una anáfora, ¿verdad? Claro. Y hay segundo término importante, es un polisíndeton. Polisíndeton, no los asusten los términos. Polisíndeton, poli, muchos, significa muchos nudos, muchas partículas conectivas. Es el contrario de asíndeton, donde no hay partículas conectivas. El polisíndeton son todos estos y que conectan un verso, y el temor de haber sido, y un futuro de terror, y el espanto seguro de estar mañana, y sufrir por la vida y por la sombra, y la carne que tienta con sus ramos, y la tumba que aguarda con sus funerales ramos. Esos is son también puntos de articulación. Esos is conectan, son tejido conectivo, son nuditos. Eso significa síndeton. En el término griego, por supuesto, polisíndeton, muchos nudos. Les voy a proponer un ejemplo tomado de Edgar Allan Poe. Lo voy a proponer, es el fin de su cuento maravilloso llamado La Máscara de la Muerte Roja. Nos propone un excelente ejemplo de polisíndeton, cómo Edgar Allan Poe hace proliferar la partícula conectiva y por todas partes. Aquí leo, es el último párrafo, es muy cortito. Y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche, y uno por uno cayeron los convidados en las salas de orgía manchadas de sangre, y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída. Y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres, y las llamas de los trípodos expiraron, y las tinieblas y la corrupción y la muerte roja lo dominaron todo. Maravillosa prosa de Edgar Allan Poe, que tiene mucho de poética también. Es que impresionante estos autores, cielos santos. Qué verbo tan potente tienen. Bueno, ese es el desenlace de La Máscara de la Muerte Roja, The Mask of Red Death, que es uno de los poemas más famosos de Poe, y los estoy mencionando porque es un ejemplo de polisíndeton.
¿Qué impresión produce? Y los llamas de los trípodes expiraron, y los salones quedaron hundidos en las tinieblas, y los muertos cayeron, y cada uno quedó en la desesperada posición de su muerte, y la muerte, y la corrupción, y las tinieblas, y la ruina tuvieron sobre todo ilimitado dominio, da la impresión como de una catarata de cosas que se vienen encima, ¿verdad? Le da ritmo, le da una cosa un poco, un sentido un poco letánico. Aquí era algo como de letanía, pero el efecto es muy bello. Leo el mismo párrafo en el idioma original que fue escrito en el inglés. Recuerden, Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe. Leo el mismo párrafo. Ya no es y, sino and, ¿verdad? And now was acknowledged the presence of the Red Death. He had come like a thief in the night, and one by one dropped the revelers in the blood-bedewed halls of the revel, and died each in the despairing posture of his fall, and the life of the ebony clock went out with that of the last of the gay, and the flames of the tripods expired, and darkness and decay, and the Red Death held illimitable dominion over all. Ahí tiene, and, eso es un polisíndeton. Todo pudo haber sido hecho sin i, poniendo simplemente comas, sin las partículas correctivas. Se podía prescindir de ellas, pero las is le dan un ritmo, una cadencia muy linda al final del cuento, que es de nuevo un párrafo así en manos de Edgar Allan Poe. Es casi prosa poética. Es casi prosa poética lo que Émile Cioran y luego del Neruda llamaban proesía, una especie de híbrido entre la prosa y la poesía. Bueno, entonces estos is de Rubén Darío en Lo Fatal son casos de anáfora. Acuérdense siempre, bienaventurados, ¿verdad? Una anáfora es una palabra o grupo de palabras o sonoridad que comienza diversos versos y da inicio a diversos versos. Y también es un polisíndeton. Es materia conectiva que genera una especie de letanía. Entonces, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, de nuevo, es la angustia del no saber, ¿verdad? Ser y no saber nada, ¿verdad? Sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. Si no supiésemos nada, tal vez sería mejor, pero apenas sospechamos algunos. ¿Qué sospechamos? ¿A qué se refiere Darío con eso que apenas sospechamos? Lo que no conocemos y apenas sospechamos. Bueno, la peor sospecha que puede ¿verdad? Sentarse en nuestra alma, que puede hacernos doblar la cabeza, es la sospecha de la muerte y de la aniquilación existencial, de la nada, de que estamos llamados para convertirnos en nada. Aunque Horacio de nuevo dijo, no todo en mí perecerá. No es cierto que Rubén Darío haya quedado reducido a la nada. Estamos aquí, tenemos ya 2 horas y media de estar hablando sobre un poema, y así como este escribió 500, entonces está muy vivo, el maestro está muy vivo, me alegra poder decirlo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero lo que no conocemos es la angustia de lo desconocido. Claro que lo desconocido genera angustia, por principio siempre ha sido así, el temor de lo desconocido, es un locus communis, es un topos koinos, es un lugar común lingüístico, hablar de temor por lo desconocido, de sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. Eso que apenas sospechamos es la sospecha terrible que infusiona nuestra alma, que nos dice, de polvo naciste y al polvo volveréis. Por muerto usted ya deja de, no solo de existir, de ser. Usted se convierte en un enorme cero, el cero absoluto, la nada, no queda nada. Esa es la terrible sospecha que angustia aquí al poeta. De nuevo, es la angustia del no saber, lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. ¡Qué maravilla de versos! ¡Qué maravilla! ¿Cuántos años de mi vida daría por haber escrito esto? Porque aquí tenemos primero una evocación melancólica de la vida en lo de más vital que puede tener, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y luego la muerte, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos.
Entonces es hermosísimo porque frescos y fúnebres, frescos racimos y fúnebres ramos. Atención a la música que hay aquí. Frescos racimos, fúnebres ramos. Dos adjetivos seguidos de sustantivo, frescos racimos, fúnebres ramos, y los dos adjetivos comienzan con F. Frescos racimos, fúnebres ramos. Se siente el ritmo, se siente el ritmo. Y es muy, muy lindo porque frescos racimos son un total de, son 5 versos, 5 pies. Frescos racimos, fúnebres ramos, también son 5 pies. Solamente que uno, frescos racimos, es 2 más 3. Frescos racimos. El otro es 3 más 2. Fúnebres ramos. ¿Me entienden, verdad? Frescos es 2 sílabas, racimos 3 sílabas, es 2 más 3. Ahora va a ser 3 más 2. Fúnebres 3, ramos 2. Frescos racimos, fúnebres ramos. Y frescos y fúnebres y racimos y ramos comienzan ambos con la F y luego con la R. Ese es el secreto, por eso nos suena tan hermoso. Por eso nos suena tan hermoso. Siempre que uno encuentre algo bello, valdrá la pena investigar qué es lo que lo hace tan bello. Dentro del sobreentendido básico de que nunca vamos a encontrar la última de las respuestas. La belleza es misteriosa. Si yo dijera que con estas observacioncitas que estoy señalando, estos rasgos estoy puntualizando, estuviera ya expurgando el poema de todo su misterio y librando todos sus secretos y poniéndole una luz de neón encima brutal o de quirófano, pero no estoy disecando el poema. El poema va a seguir siendo misterioso, encantador y bello porque es irreductible. Este poema es resistente a la razón analítica, pero ello que no nos impida ello de librarnos enteramente al desconocimiento. Puesto que es bello, vamos a ver, indaguemos por qué es bello. No vamos a tener la respuesta última, no interesa, no debe. La poesía es una cosa sagrada, no debe ser objeto de un análisis forense, no. Pero si algo nos impresiona por su belleza, siempre valdrá la pena ver por lo menos a un nivel puramente fenomenológico lo que suena, lo que se oye, qué es lo que nos seduce. Y la carne que tienta con sus frescos racimos, eso es la vida, ¿verdad? Y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. La tumba, ¿verdad? La palabra tumba es una onomatopeya. Tiene un sonido cóncavo, hueco, gutural, tumba. Piensa en el instrumento, tumbar, tumberos, tumbeado, tumba, tum. Eso es una onomatopeya. La tumba también, la tombe en francés. The tomb en inglés. La tumba. La tumba es en cierto modo, es un objeto cóncavo, hueco, es un hueco en la tierra con un revestimiento de concreto donde va el ataúd. Es algo güero, es algo hueco, como la tumba donde hacemos el tumbado, ¿verdad? Tocando una cumbia, por ejemplo, la tumba o una samba. Sí, aunque soy pianista clásico, les confieso que he tocado samba, una tumba, aunque lo hice muy mal. Esa es otra historia para después, la hablamos después, no nos salgamos del camino. Pero sí, tumba es muy importante entender el componente semántico, pero también sónico, fónico, musical. Tumba es un sonido güero, es un sonido hueco, es un sonido retumbante que nos habla de vacío. La tumba, el instrumento está vacía porque es una membrana tensada sobre un cilindro de madera. La tumba donde yaceremos algún día, pues también es una oquedad, es un hueco, ¿verdad? Es una cosa cóncava, no convexa, cóncava. Y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. Aquí hay una personificación de la tumba porque la tumba no aguarda. Esto se llama, ya lo hemos dicho muchas veces, onomatopeyas, cuando se le atribuyen sentimientos o cualidades o características humanas a objetos inanimados. La tumba no aguarda. La tumba es un objeto pasivo yacente que está ahí, es un hueco en la tierra, eso es todo, ¿verdad? Aguardar, ¿quién aguarda? ¿Aguardan los seres humanos o guardan los animales? Tal vez
la flora también aguarde las primeras lluvias del invierno, no lo sé, pero aguardar es lo propio de un ser vivo, por antonomasia de un ser humano, aguarda y espera. No es lo mismo el aguarde que la esperanza, ¿verdad? Lo decía Unamuno. El aguarde es un esperar pasivo, anoréxico, indolente, mientras que la esperanza es un esperar activo, proactivo, alerta, listo para tomar la acción. Decía Unamuno, muchos hombres viven en estado de aguarde, no de esperanza, decía de nuevo Miguel de Unamuno. Entonces, la tumba que aguarda es una figura literaria, es una personificación o humanización de la tumba, o el nombre técnico de esta figura literaria es onomatopeya. Perdón, prosopopeya. Onomatopeya es tumba, que suena tum, 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 tum. No, esta es una prosopopeya o personificación. Y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, como si la tumba fuera una boca voraz que nos va a devorar, ¿verdad? Que aguarda con sus fúnebres ramos. Y luego los dos versitos, el de 9 y el de 7 pies, y no saber a dónde venimos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Repito, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Rima interna entre a dónde y dónde, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Bueno, lo que decía Jack el fatalista, ¿verdad? Cuando el maestro le dice que vayamos, pero maestro, ¿ha sabido jamás alguien de dónde viene ni a dónde va? Bueno, una vez más, el dolor de lo fatal de Darío es en grandísima medida el dolor de no saber, el horror de la vida consciente que no puede entenderse a sí misma, que no logra entenderse a sí misma. Cuando dice ser y no saber nada, y luego dice lo que no conocemos, y ahora no saber a dónde vamos ni dónde venimos, es la angustia del no saber, de la incertidumbre. La incertidumbre por definición genera angustia. Donde hay incertidumbre hay angustia y hay ansiedad, la ansiedad de la incerteza. No saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Entre signos de exclamación y 3 puntos suspensivos al final. ¡Qué poema! Cielo santo! Como les dije, amigos, pensé mucho que ofrecerles de Rubén Darío. El menú era vastísimo. Este es un poema, es bellísimo, pero no es superior a 300 otros poemas. Casi cualquier cosa que escribió Rubén Darío es merecedora de estudio. No todo el mundo lo apreció, atención, ¿verdad? García Lorca, que se desprestigia al opinar, habla de su poesía tan desvergonzadamente llena de ripio, decía. Llena de ripio y de trivialidad. García Lorca. Y peor, Luis Cernuda, el envidioso de Luis Cernuda, solo por eso no lo voy a comentar nunca en este programa, habla del afrancesamiento superficial y del gusto de la trivialidad y del mal gusto, habla de Rubén Darío. Esos son García Lorca, a quien adoro, y Luis Cernuda, a quien adoro. Grandes poetas los dos. Pero no. Un poeta no debería expresarse así de un colega tan egregio. Por eso aplaudo a Ortega y Gasset, aplaudo a los que lo celebraron. Pablo Neruda adoraba a Rubén Darío y fue elogioso, fue generoso. Octavio Paz lo respeta con algún grado de reserva, pero no se expresa mal. Pero García Lorca, que habla de eso, García Lorca habla del ripio de desvergonzado y su divino mal gusto, habla García Lorca. Y luego Luis Cernuda habla de su afrancesamiento superficial y de su trivialidad, de su culto a la trivialidad. Entonces, afrancesamiento superficial, gusto de la trivialidad, divino mal gusto, el ripio desvergonzado. Bueno, no, aquí no hay ningún ripio, señores y señoras. Espero habérselos podido demostrar. Aquí no hay ningún ripio. Este es un poema perfecto. No se le puede mover una coma. No se le puede mover una molécula de tinta. Es perfecto. No creo que Luis Cernuda haya nunca producido un poema de esta calidad. Y me gusta mucho, atención, me gusta mucho.
García Lorca sí, produjo poemas maravillosos que están a la altura de este. Pero bueno, eso no lo autorizaba para expresarse tan mal de, pero Luis Cernuda tiene más inquina, tiene más veneno, tiene más desprecio por Rubén Darío. García Lorca todavía lo trata con cierta simpatía. Bueno, ellos se lo pierden, ellos son los que hacen el ridículo, ellos quedan como un par de envidiosos imbéciles. Pues esa es la verdad, esa es la verdad. No, no digo que lo fuesen las 24 horas del día, no, no, no. Pero cuando dijeron eso, en el momento en que profirieron esa opinión, en que se dejaron decir eso, actuaron como imbéciles. Bueno, todos tenemos derecho a 15 minutos de imbecilidad por día, ¿ok? Cualquiera, ustedes y yo, tenemos derecho. Bueno, eso lo dijeron en sus 15 minutos de imbecilidad diaria. Eso es triste todo eso, es triste. A mí me entristece mucho ver a un colega hablar mal de otro colega cuando son grandes todos y hay campo para todos, hay espacio para todos, no hay necesidad de codazos, no hay necesidad de patadas, zancadillas ni codazos, no hay ninguna necesidad. Es una de las cosas que no soporto de Jorge Luis Borges, es la manera odiosa, la manera ruin, mezquina, perversa, envidiosa en que se expresa de Gabriela Mistral, de Juana Ibarború, de Rabindranath Tagore, de Marcel Proust, de Guy de Maupassant, de Stéphane Mallarmé, otro muy grande, de Ernesto Sábato, las cosas que se deja decir de Pablo Neruda también. Qué viejo más amargo y más envidioso, qué deplorable. Luego tengo que correr a leer sus maravillosos cuentos para congraciarme con él, porque cuando leo su crítica simplemente me enfermo y me digo, qué ser más miserable, qué ser tan chiquitillo, qué criaturilla liliputiense, con el talento que tenía, con el genio que tenía, podía haberse permitido ser generoso y no lo fue. No fue generoso. O bien padecía de cierto idiotismo en el momento de evaluar la obra de sus pares, ¿verdad? Tal vez fue limitación intelectual, no sabía nada de francés. Comprendo que no le haya gustado Marcel Proust ni Mallarmé. Hay que ser muy tonto para que no le guste Marcel Proust ni Mallarmé. Hay que ser muy tonto y muy limitado. Pero a él no le gustaba el francés, no le gustaba para nada. Le gustaba la literatura irlandesa, de Islandia, las cosas allá nórdicas, germánicas. Eso era lo que le gustaba. Bueno, por dicha fue un gran escritor, todos se lo perdonamos, pero esa faceta de su creación y de su personalidad absolutamente la execro. Me parece espernible el viejo, se hizo mucho daño a sí mismo eructando esas descalificaciones, esas bajadas de piso para poetas insignes, maravillosos, de primerísima línea. Y escritores como Proust, como Guy de Maupassant, Mallarmé, Verlaine, Sábato, Gabriela Mistral, Rabindranath Tagore, Leopoldo Lugones, Juana de Barború. Decían que todos esos eran inventos, que no eran verdaderamente poetas. En todo caso, queridos amigos, este es el gran poema que he tenido el inmenso gozo de compartir con ustedes. Qué bello ha sido, qué bella ha sido esta travesía a través de la poesía en su más alta expresión. Yo espero que lo hayan disfrutado, les mando un gran abrazo. Insisto, consigan el texto y léanlo para que entiendan bien a fondo todo lo que aquí comentamos. Y nos vemos muy pronto. En 8 días nos vemos con otro Sapere Aude conversando con los grandes escritores. Un abrazo lleno de gratitud y lleno de cariño.